Gracias a todos por participar. Voy a ir presentando vamos a tener un panel increíble de lujo para hablar de todo lo que refiere a stablecoin en LATAM. Y vamos a dar comienzo con Federico Goldberg, CEO de Manteca, empresa que ofrece APIs para bancos y fintech que facilitan rampas on, off y la compraventa de cripto, dólares, acciones y bonos. Bienvenidos. Aplaudan, por favor. Bueno, a continuación Pablo Monti, que es un profesional en marketing, comunicaciones y relaciones públicas, que lideró durante 15 años la estrategia digital de TIC Sport antes de emigrar a España. Con más de 4 años en el sector blockchain y cripto, Pablo actualmente se desempeña como brand manager y portador de Bingex, uno de los principales exchanges de criptomonedas en el mundo. A continuación, aplaudamos. Mauro Pascucho, con amplia trayectoria en fintech y finanzas tradicionales, está a cargo de la expansión global de Ardua en su rol de Head of Sales and Partnership. Ardua es una fintech de pago cross-border especializados en soluciones de liquidez en volumen. Y por último, Maximiliano Hinz, empresario argentino con amplia trayectoria en industria cripto y fintech. Lideró la expansión regional de exchanges como Huobi, Bitget y Binance, y hoy asesora proyectos de alto valor en su desarrollo en la Web3. Bueno, un panel de lujo para este tema que nos convoca a todos. Primero voy a arreglar esto, pues me pusieron el mic y no está tan bien puesto. Listo, arrancamos. Primero, Latinoamérica utiliza mayormente stablecoins para protección de ahorro, por el tema de remesas, o tratar de evitar lo que es la inflación. Estamos en Argentina, así que sabemos de qué hablamos. Pero la pregunta es, ¿esto es solo el comienzo o estamos viendo una transformación permanente en cómo manejamos nuestro dinero en la región? ¿Cuál es el verdadero rol de las stablecoins hoy en LATAM? Maxi. Bueno, a ver, yo creo que las stablecoins están transformando mucho el uso del dinero acá en Argentina, porque ya está normalizado el hecho de tener una tarjeta recargable con cripto, como son las que están acá. No voy a nombrar ninguna para que no se enojen, pero ya es normal eso. Ya los pagos, si bien son en moneda local, moneda fiduciaria, peso argentino, peso uruguayo, etc., ya es normal fondearlas de esa forma. Ya hay muchas empresas que tienen contratos con sus empleados cuando trabajan con gente del exterior, que les pagan directamente en stablecoins. Entonces, ¿eso qué hizo? Ayudó a que nosotros podamos, primero, ahorrar en una moneda no inflacionaria, o con menos inflación, como es el dólar, porque nos permitió cambiar muy rápido de peso a dólar a través de un stablecoin, por ahí en países donde no había acceso a los dólares, como era Argentina hasta hace no tanto, Venezuela, Colombia, países complejos. Y después, obviamente, las remesas se convirtieron en un factor súper importante. En México el uso de stablecoins es principalmente para el envío de remesas. Allá hay muchísimas remesas de Estados Unidos. En El Salvador pasa exactamente lo mismo. De hecho, por eso Salvador impulsó tanto todo lo que es la ley cripto, porque ellos entendían que las remesas van por ese lado. Entonces tenés dos puntos fuertes. Tenés, por un lado, la gente que usa los stablecoins como método de ahorro, que hoy decís, hoy pongo mi plata en Earn en un exchange y me puede dar el 6, 7, 8%. Y eso me genera un interés que de otra forma en un banco tradicional, si vos haces un plazo fijo en dólares, te está pagando el 0,5 anual, con lo cual la diferencia es abismal. Y después tenés la facilidad de uso, porque tenés tu billetera, vas a cualquier local, pagás con Mercado Pago, con una tarjeta que te hace el débito en USDT, y vos mantenés tu economía dolarizada, por así decirlo, si así lo querés hacer, y tenés el beneficio que puedes pagar en moneda local. Y lo que está bueno es que después, si querés viajar, por ejemplo, yo ahora cuando viajo no uso más, no llevas efectivo, vas con los USDT en la wallet, pagás con la tarjeta, te debitan al tipo de cambio del momento del país y ahorrás cualquier tipo de problema. Y lo que haces es eficientizás muchísimo más tu economía, porque después no te sobra plata a otro país, solamente gastás lo que tenés que gastar, con lo cual es una disrupción, ya es un cambio que se generó en la economía de los países y en la gente, y creo que no hay vuelta atrás. Buenísimo, buenísimo. Bueno, justo lo traigo a colación con la segunda pregunta. Ya hace unos años que los bancos tradicionales fintech veían a las cripto como una amenaza, ¿no? Y hoy vemos colaboraciones entre bancos, fintech y empresas cripto.
dentro de los cuales es la posibilidad de hacer off-ramp o on-ramp de forma sencilla como plataformas como Mercado Pago, ¿no? ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora sí están dispuestos a trabajar juntos? ¿Cómo colabora Manteca en este tipo de acciones? Federico. Sí, creo que hablando de Argentina y seguramente LATAM, imagino que en África, por ejemplo, también fue evolucionando el uso de la stablecoin, lo fuimos perfeccionando, creo. Al principio, como decía Maxi, era simplemente un ahorro porque había un cepo y después nos empezamos a dar cuenta que podíamos usarlo para pagos transfronterizos o para traernos el sueldo que se cobra afuera como freelancer, que cada vez hay más empresas de Argentina que te ofrecen una cuenta de afuera, entonces tenés que ver cómo traes los pesos acá para poder hacer el pago de QR o para poder pagar el alquiler. Y me parece que ahí las instituciones, otras fintechs que eran bastante, no sé si llamarlas anticripto, pero que no le estaban dando pelota a cripto, y los bancos que creo que pasaron de ser hoy de anticripto a decir, pará, esto tan malo no es y creo que hasta me tengo que meter en este negocio. Está empezando a suceder. Con lo que está pasando en Estados Unidos creo que los va a terminar obligando, pero también están viendo que gran parte del negocio argentino está pasando por ahí. Hasta las ALICs se dieron cuenta que una parte del contado con liqui, que era el más fuerte de ellos en pleno cepo, estaba empezando a irse por un contado con cripto. Con lo cual, bueno, nosotros efectivamente como algún competidor estamos ayudando o intentando a que los bancos se empiecen a meter de una forma fácil en ese negocio. Habrá algunos que lo desarrollan en forma particular, creo que los menos, quizás los muy, muy grandes. Pero bueno, el resto van a tener que empezar a dar ese servicio y las mismas fintechs hoy que, qué sé yo, dan préstamos. El mismo cliente le está diciendo, che, ¿por qué no me dejas comprar, vender, traer, abrirme una cuenta en Estados Unidos? Y me parece que eso está evolucionando y para bien y lo vamos a ver en todo lado, lo que nos va a permitir empezar a mandarle plata a un familiar en cualquier lado con un solo clic. Buenísimo, buenísimo. Y mucho más barato, que nadie habla de eso, y es mucho más barato. Sí, eso. sí, bueno. Es un diferencial que también hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro, el mercado argentino está recontra competitivo para comprar y vender stables o Bitcoin. Va a empezar a volverse recontra competitivo para traer y sacar plata y eso se va a repercutir en el resto de la TAM. Ya, de hecho, vuelve el verano, vamos a estar todos pagando con Pix. Bueno, ya hay 50 ahora como usuario final para elegir a ver cuál me conviene, porque además te pasa que te conviene capaz que te conviene uno a las 3 de la tarde, otro a las 5 de la tarde y otro a las 8 de la noche, dependiendo de la liquidez de cada uno. Bueno, gracias. Bueno, desde la experiencia de Ardua trabajando como proveedor de liquidez para procesadores de pagos, exchanges, ALIC y broker, ¿cómo están ayudando ustedes a integrar el mundo fintech con las finanzas tradicionales? ¿Qué impacto concreto están viendo hoy en el mercado argentino, latinoamericano y global? Mauro. Bueno, es buena la pregunta. Nosotros por ahí en Ardua te voy a decir que no diferenciamos entre esto es mercado tradicional, esto es mercado fintech o digital. Nosotros por ahí tenemos una visión un poquito más pragmática de los diferentes mercados. Para nosotros, dentro de una misma caja de herramientas, nos encontramos procesadores de pagos, exchanges, stablecoins o títulos, bueno, blockchain o Swift, ¿no? Como bien decías, bueno, nosotros damos servicio a muchas instituciones financieras, tradicionales y no tradicionales, también algunas empresas y también individuos con necesidades de pago o cobro o acceso a stablecoins. Y creemos que la solución que nosotros damos no debe ser una solución self-service con un display, ¿no? Donde todos tienen sus herramientas y se pueden servir de ellas, sino que nosotros creemos más que es una cuestión de entender la necesidad del cliente, diseñar una solución usando esa caja de herramientas que te decía recién, para diseñar una solución que sea más rápida, más eficiente, escalable sobre todo y en cumplimiento, ¿no? Bien, interesante, muy interesante. Bueno, ¿y qué oportunidades concretas están viendo para el inversor común? Más allá de comprar Bitcoin, ¿qué nuevas posibilidades de inversión o productos financieros están surgiendo de esta integración entre el mundo tradicional y cripto? ¿Hay algo accesible para el inversor promedio en Binkex? ¿Pablo? A mí, en líneas generales de lo que venimos conversando, me gusta porque Latinoamérica termina siendo como un ejemplo
de adopción cripto y de adopción especialmente stablecoin. Yo soy brand manager para Europa, yo vivo en España y la conversación es completamente distinta. Y siempre que se habla de stablecoins, me da como un gustito decir Latinoamérica, porque es como el ejemplo que todos ponen de esa adopción. Y en un panel anterior hablaban del Genius Act en Estados Unidos y cómo gente del Senado de Estados Unidos había venido a Argentina a interiorizarse de cómo funciona realmente en la práctica. Y me parece que en eso Latinoamérica está marcando como un norte. Y en esto de la institucionalización que hablábamos, ya hay stablecoins de euro, se anunció hace poco el stablecoin del yen en Japón, y cada vez está todo más metido. Y en un punto considero que es bueno porque en definitiva se dejó de hablar de si la banca tradicional se iba a meter o no, y ahora se habla de cómo se va a meter o cómo se está metiendo. Y me parece que es un cambio de paradigma gigantesco para nosotros que estamos en el sector cripto, de dejar de hablar tanto de la validación y esas cuestiones que eran como un karma que llevábamos y una mochila que llevábamos, a ahora sacar pecho y decir, bueno, a ver, nos están mirando todos se quieren meter, vamos a ver cómo. Y me gusta que no tomamos esa postura de decir, bueno, no, ahora no. Claro. Ahora vamos a ver cómo. No, vengan, ustedes, como decían, buscando cómo integrar a estas instituciones y demás. Y esto redunda en opciones para el inversor. Cada vez tienen acceso a cuestiones que antes solamente tenían acceso a las instituciones. Están los ETFs, por ejemplo, para los que no se animan por ahí a tener esa vinculación directa con el activo. Están la tokenización de los activos de mundo real. Hay tantas cuestiones. Nosotros en Mingex tenemos la inteligencia artificial, que es un desarrollo. Ayer me decía uno de nuestros KOLs, la uso todo el tiempo. Por más que yo sea experto, me ahorra muchísimo tiempo y es muy eficaz. Digo, se va diversificando, se van teniendo cada vez más herramientas y en definitiva lo que buscamos todos, creo, es que la gente esté más educada, que tenga más conocimiento y tome decisiones más robustas y con más información y más seguras para el inversor. Sí, bueno, te tomo lo que estás hablando del tema de cada vez llegar más y ahí lo tomamos con cuál es el mayor obstáculo que tenemos hoy por hoy. La tecnología, la regulación, ¿qué es lo que está frenando hoy la adopción en LATAM? ¿Okay? Porque muchas veces discutimos, la gente no entiende cómo funciona, los gobiernos no tienen marcos regulatorios claros o hay desafíos, diferentes tipos de desafíos. ¿Qué piensan ustedes? Me gustaría escucharlos porque vienen de diferentes sectores y tenemos tiempo, así que podemos conversar un ratito. Bueno, arranco yo. A ver, hoy, por ejemplo, hablando de Latinoamérica, tenemos países que lo regularon como Argentina y otros países donde no hay regulación alguna y creo que están tomando también la situación argentina para usarla de ejemplo. Lo que es regulación, hablando de Argentina, lo que es la regulación típica de PSAB, que es el nombre que le pusimos acá, esa parte creo que más o menos tiene cosas lógicas, alguna podrá tener una crítica, donde te liquidan es con la parte impositiva, con los débitos y créditos que te hacen a veces imposible de competir contra un mercado tradicional o contra otras cosas. Entonces, creo que a nivel argentino es ahí donde hay que poner el foco. Y lo digo a nivel argentino porque vos vas afuera de la TAM, capaz que los impuestos están más resueltos que lo que hay en Argentina. Ahora, fuera de la TAM te topás con que no hay regulación. Al no haber regulación, ¿qué problema podés tener? Ningún banco te quiere abrir cuenta. Porque te dice, no, vos no cumplís con prevención de lavado, vos no cumplís con esto, vos no cumplís con aquello. Entonces terminás teniendo pros y contras de los lugares donde está regulado y pros y contras de los lugares donde no está regulado. Creo que va por un camino, vamos a decir, más o menos correcto. Ojalá no vaya tanto para el lado europeo, que es recontra estricto y me parece que se vuelve imposible hacer algo. Creo que Argentina, vuelvo, sacando lo impositivo, en lo otro me parece que más o menos está encaminado. Sí, yo creo que, bueno, en términos de negocio, ¿sí? Y adopción, creo que son las empresas como en las que estamos nosotros que empujan todo el tiempo para buscar soluciones nuevas a problemas que son algunos cotidianos y otros que son nuevos también. Y es luego la regulación la que viene a colación de todo esto, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido, como te decía también antes, somos un poco optimistas en ese sentido. Por el lado de la adopción, creo que es una cuestión de tiempo y entendimiento. Por ahí en las plataformas que son un poco más retail, tienen un poco más la misión de educar sobre los distintos instrumentos. Y nosotros, desde nuestro lado, también estamos haciendo nuestro aporte para darle a esas plataformas
un servicio cada vez más simple y cada vez más ágil y eficiente, ¿no? Sí, yo creo que hay un poco de problema con lo regulatorio, que las regulaciones todavía están, en Argentina, por ejemplo, están limitando bastante que los bancos no pueden usar cripto, que si vos ofreces cripto no podés ser proveedor de servicios bancarios, con lo cual ahí estás limitando mucho. Después, en otros países, la falta de regulación también es un problema porque la incertidumbre es peor que lo malo, entonces como no hay una regulación, nadie sabe qué hacer y no te dejan hacer nada. En cambio, si tenés una regulación mala, que por ejemplo, yo creo que en Argentina la regulación en ciertos puntos es buena, en ciertos puntos es malísima, como en la parte impositiva, eso por lo menos te da un marco y decís, bueno, ok, voy por este lado, no voy por este en Argentina. Pero si vas a un país donde no existe nada, ahí no puedes ofrecer el producto directamente porque cualquier cosa que hagas es pausible de una pena. Porque como nadie sabe qué hacer, para mí está mal, entonces te voy a poner una multa. Entonces, yo creo que si bien los productos hoy están súper pulidos, ya el consumidor lo sabe usar, lo entiende, y la interoperabilidad que ya hay con el mundo cripto es increíble. Es sencillamente que se acomode la parte regulatoria y esto explota para arriba, para bien. Y algo que por ahí me da un poco de lástima es que siempre se habló que Latinoamérica iba a ser la capital cripto del mundo y por problemas regulatorios no fue. Y hoy es Medio Oriente y creo que tenemos que pensar en cómo tomamos la posta en ese sentido y traemos todo eso para acá. Bien. Por mi parte, vos preguntabas si regulación versus tecnología y demás. Yo creo que hay un poco y un poco a la hora de, entre comillas, ralentizar la adopción. Yo soy, por ahí no debería decirlo, pero soy pro regulación, a pesar de que hay remeras que dicen fuck KYC y cosas por el estilo, dando vueltas, pero bueno, tiene cierta lógica. Es que considero que es algo inevitable en un punto para un poco lo que decías vos. También ayuda a que esa adopción se produzca porque hay gente que va a tener más confianza, va a entender que es algo que está controlado, que está dadas las condiciones para que sea más seguro y demás. Ahora, regulación es una cosa, control es otra. Una cosa es regular para que el ecosistema sea mejor, para que todas las operaciones estén ordenadas, prolijas, que el inversor tenga el menor riesgo posible. Y otra cosa es regular por el control mismo y por limitar. Ahí es donde creo que está el kit de la cuestión. Como vos decías, por ahí Europa es más rígido, la TAM es diferente. También estamos hablando de que hay una cantidad de países en el mundo y cantidad de regulaciones en el mundo. Quizás Europa tiene una sola regulación, que es MiCA, que agloba 30 países y en el resto del mundo no pasa. Imagínate para exchanges como BingX o cualquiera, son 150 regulaciones a las que estar prestando atención y tener que hacer compliance, digo, es diferente, pero la regulación entiendo que debería ir hacia un mismo lado en el que todos estén cómodos. Y la tecnología tiene, como decías por ahí un poco vos también, tiene ese grado de complejidad. Entiendo que desde el sector cripto y sector blockchain se viene trabajando un montón para bajar esa barrera y ahora hay procesos mucho más transparentes para el usuario para estar utilizando esa tecnología por ahí, no sin darse cuenta, pero sin tener que entender 100% de qué va la cosa. Sí, en ese sentido vemos que la adopción institucional viene de la mano de la regulación, ¿no? Porque en realidad tal vez el minorista, el retail, no le interesa la regulación, más allá si llamamos inversor o consumidor, porque también tenemos esas complejidades propias de dónde nos paramos, pero es una realidad que la adopción institucional viene de la regulación. Y insisto, lo que viene de esta MiCA, después de Estados Unidos, creo que lo que hizo Estados Unidos abrió muchísimo las puertas a otros países que empezaran a mirar, porque bueno, desde el punto de vista de, sobre todo Latinoamérica, ¿no? Brasil también tiene esas cosas, pero... Es que en un punto las instituciones son conservadoras y se sienten cómodos en ese contexto. Es lógico, pero bueno, a ver, entiendo que la idea es que estemos todos los actores contentos, las instituciones y el retail. Sí, agrego una cosa. A veces lo que pasa es que miramos la regulación de otro país, pero tiene otro comportamiento el uso ahí de cripto. Entonces, a veces el copiar-pegar termina rompiendo un negocio genuino que había en otro país. Entonces, por eso puse el foco en Europa, porque creo que Europa, a mi criterio, sobreregula, pero está bien, a Europa le sirve. Pero no significa que ese copy-paste puede servir para Argentina, para Brasil o para Perú. Europa
¿Vos decís que a Europa le sirve? No me... Bueno, es otra discusión. Yo no conozco, yo lo que digo es, yo no conozco, nunca viví ahí, obvio. más allá de haber ido de turista un par de veces. Lo que sí te puedo decir es que seguramente vos haces copy-paste. Seguramente acá va a estar mal. Y vamos a tener problemas por todos lados, pero porque nosotros tenemos un comportamiento con el dinero, con lo bancario y con lo cripto, por lo tanto, muy diferente a lo que lo tiene un Totalmente. europeo. Entonces, a eso me refiero. Sí. Bueno, ¿alguien más quiere agregar algo? Bueno, vamos a ir cerrando. Últimamente hemos visto, y justamente la semana pasada tuvimos algunos movimientos importantes con hackeos en el ecosistema y cómo impactan esos hackeos o esos conflictos que se dan en determinadas plataformas, las fluctuaciones de mercados y las barreras tecnológicas en esta opción, ¿no? Seguimos discutiendo sobre lo mismo y de hecho la Bitcoin se estuvo discutiendo durante ayer y hoy todo lo que es adopción y barreras, educación, tenemos academia, la universidad se está metiendo, entonces desde el punto de vista de ustedes como empresas, porque en realidad acá es institucional, ¿cómo juega todo eso para la adopción? Y hablamos no solo el retail sino lo institucional, instituciones. Yo creo que terminan siendo positivos, por más que suene contradictorio, pero creo que los hackeos que hubo a los diferentes exchanges demostraron lo fuerte que es la industria cripto, lo trazable que es todo, con lo cual le genera un feedback bastante positivo. Por ejemplo, hace no tanto hackearon un exchange grande, que no vamos a decir el nombre para no generar food, pero ningún usuario salió damnificado, el exchange salió a cubrir todos los fondos y la realidad es que las empresas que son hackeadas y los usuarios son damnificados suelen ser las que son poco serias, que eso pasa en cualquier industria, no es un tema de la industria cripto, pero las empresas que son serias, que tienen un compromiso con el usuario, con sus clientes reales, siempre respondieron, siempre generaron un outcome positivo de todo lo que se generó, mejoran las prácticas de seguridad, etc. Y, a ver, los bancos no están libres de los hackeos físicos. El robo al Banco Río fue básicamente un hackeo a la seguridad, que le entraron y vaciaron todas las cajas de seguridad. Entonces, no es que la industria cripto tiene un problema mayor por ser 100% digital, sino que hasta demostró que es un plus, porque vos podés trazar dónde fueron esos bitcoins, dónde fueron todas esas criptomonedas, y quedan congeladas. Con lo cual, al inversor que está recién entrando, le da cierta garantía de que si sus fondos se los roban, son recuperables y si no se recuperan por X o Y, las empresas tienen fondos de seguridad armados para que estas cosas no los afecten fuerte. Con lo cual creo que el resultado termina generando un punto bastante fuerte y fortalece más el ecosistema cripto. Sí, yo estoy un poco con Maxi con lo que dice. Creo que, bueno, en términos de riesgos, podemos decir que en la industria tenemos riesgo de hackeo, de volatilidad, o de compliance, ¿no? En el caso de los hackeos, sí, creo que los casos que ha habido han un poco alertado el resto de los jugadores y hoy hay buenas herramientas de custodia, hay seguros y también, bueno, desde el punto de vista de compliance, nuestro Head of Legal siempre dice que el compliance no debe ser algo que limite tanto los negocios, sino que debe ser algo que forme el marco para que nuevos negocios se den dentro de ese marco. Y en cuanto a la volatilidad, creo que, bueno, las empresas que mejor se adapten a esa volatilidad, esos mercados cambiantes que por ahí estamos acostumbrados en Latinoamérica y específicamente en Argentina, creo que las empresas que mejor se adaptan son las que logran ser competitivas incluso en esos contextos, ¿no? Me parece que eso es importante. Por mi parte, Maxi me robó la respuesta que tenía preparada, así que opinamos más o menos lo mismo, lo cual está muy bueno. No voy a decir que opino que es algo bueno el hackeo o esas cuestiones, pero sí entiendo lo mismo, entiendo que se sale fortalecido. Creo que me parece que es una industria que aprende, que sabe, que tiene mucha resiliencia y que, por más que sea una palabra de moda, pero es verdad. En nuestro caso particular, en Mingex, lo voy a decir bajito, tuvimos un episodio y creo que en ese momento se resolvió de una manera que yo felicité internamente al equipo que se ocupa de eso porque, como decían ustedes, se reaccionó rápido, se asumió el error. Digo, decir, no deberían hackear. Bueno, pasa. Y por más que tengas cientos de herramientas, te puede pasar. Me parece que la clave es cómo reaccionás
y qué confianza le das al usuario, que es parte de la plataforma, cuando pasa algo así. Poco después le pasó a una otra empresa competencia nuestra y reaccionó igual o incluso mejor, podría decir. Y me parece que está buenísimo y que dentro de ese momento malo, realmente que haya un aprendizaje hoy por hoy. En BingX tenemos más herramientas, tenemos cifrados, tenemos un Phone Shield, que es un fondo específicamente para estas situaciones en las cuales se asegura que la empresa se hace cargo de la posible pérdida de fondos. Digo, se sale más robusto, sí, claramente puede ralentizar un poco el que está por entrar y pasa eso, bueno, o sale espantado, o se toma un par de meses, o ve qué onda, pero creo que en definitiva salís. Y lo mismo con la volatilidad del mercado. Hace poco fue un Black Swan, cayó el precio, y así todo el apocalíptico decía, no, ahora sí se derrumba, y Bitcoin volvió a reflotar en 100, 100 y pico. Hay otra robustez, hay otra madurez, tanto en el ecosistema y en la industria, como me parece que en el usuario, en la gente, en la comunidad, y eso me parece que se da a partir de todos estos golpes, ¿no? Te tropezás, te golpeás, bueno, te fijas cómo hacer para no lastimarte tanto, para no volverte a caer, y esos son aprendizajes que en definitiva ayudan y hacen más robusto todo el ecosistema. Sí, a ver, lo único que agrego es que todo este tema de hackeo y seguridad es uno de los grandes miedos, por ejemplo, de los bancos. Porque ellos, está bien, te pueden auditar tu custodia y todo, pero es el gran miedo que tienen, que saben que si de repente esa plata desaparece, bueno, van a tener que poner la cara frente a los clientes. Independiente de la plata, que capaz que la tienen, es un tema reputacional después de decir, bueno, no, mi banco sigue siendo un gran banco y bueno, y tuve una vulnerabilidad. Eso es lo que los suele, creo yo, todavía ser como la molestia para tomar la decisión y seguir para adelante. Interesante. Agrego algo justo, digamos, lo que pasó con ese exchange grande del que hablaron hace un tiempo, hace un momento. Creo que también no solamente fue cómo actuó, sino cómo lo comunicó, ¿no? Y a veces también tenemos que reconocer cómo comunicar las cosas, porque, y lo relaciono con la adopción y como el tema de las barreras. Entonces, a veces por el mismo desconocimiento o porque damos por supuesto cosas, no lo comunicamos y se hacen, hoy por hoy que toda la comunicación es tan rápida y por redes y todo, entonces la comunicación se transforma en una incomunicación total y que puede perjudicar todo. No solo la reputación, sino puede escalar los movimientos en un exchange, por eso tal vez se frenan. Entonces, la forma de comunicar creo que es importante. No sé si están todos preparados en lo que es comunicación también para llevarnos y los pasos, ¿no? Creo que comunicación de crisis y también educación al cliente, educación a decir al inversor que pase esto no significa que pueda haber. Y también muestra, en mi caso particular, lo planteé porque justamente se dio esa situación en paralelo de otra situación que también se había dado y todos escalaron el otro tema. Y yo decía, qué maduro que está en la industria. Nadie habla de la madurez que tuvo la industria. En otro momento eso hubiera generado una corrida extrema en toda la industria y no. Y de hecho los competidores salieron a apoyar. Entonces, creo, y no se habló tanto, ¿no? Digamos, en el microclima, pero no se habló, tal vez ustedes sí lo hicieron, pero esas cosas también hay que comunicarlas, ¿no? La madurez de la industria, que no son tantos actores grandes y cómo pueden unirse para seguir trabajando en este tipo de situaciones. A mí me parece que la clave es que no haya incertidumbre a la hora de comunicarlo. Esas crisis, para mí, la mejor forma de atajarla es siendo completamente transparente, informándole a la gente lo que está pasando, por más que lo que vos informes sepas que no va a ser la información que esa persona quiere escuchar, pero es la que tengo para darte ahora. Y creo que tanto en nuestro caso como en el caso de la otra compañía, la clave también pasó por humanizar esa respuesta. Tener un frontman, un spokesperson que sea una persona que ya la venís conociendo, que sabés que es el que te habla más o menos y te está diciendo, mirá, pasó esto, esto y esto, estamos haciendo tal y cual cosa, quédense tranquilos o esperen, pero tener esa respuesta, tener certidumbre de lo que está haciendo la compañía, me parece que es claro, que es clave. Y cuando no lo tenés, esa crisis, hace poco pasó con otro exchange, que también su portavoz fue medio agresiva con alguien que había tenido los fondos retenidos
y fue un pésimo manejo, porque tenía esa persona, front woman en este caso, no dio la respuesta que tendría que haber dado y se le generó una bola en contra. Me parece que es clave eso, ser transparente, dar certidumbre y que el mensaje sea el que tenés que dar, por más que no sea lo que quiere escuchar la persona, pero sí que sea tranquilizador en un punto. Sí, bueno, creo que un poco el resumen de lo que vienen diciendo es básicamente que los distintos actores podamos trabajar en conjunto. La madurez de la industria para los que estamos hace tiempo se ve y es muy notorio, pero para los que llegan también tiene que ser muy clara y la comunicación es fundamental. A medida que pasa el tiempo, la industria va estando cada vez más un pasito adelante de los problemas y vamos mitigando y eliminando la gran mayoría, ¿no? Bueno, ¿alguien más? Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, un panel de lujo. Gracias. Muchas gracias.